Estamos en vivo, doctora. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero saludar a todos los que nos acompañan, a los estudiantes, a los maestrantes de la carrera de Historia, especialmente a los de mención enseñanza de la Historia, y saludar muy cordialmente a quienes han organizado esta conferencia, al doctor Fernando Cajías, docente de la carrera de Historia, al magíster Ramiro Fernández, docente de la materia de enseñanza de la Historia, y también al director del Archivo La Paz, el ingeniero Marcos Vargas, y por supuesto al invitado, al doctor Erinaldo Cavalcanti, docente de la Universidad Federal para Brasil, que es representante de la red panamazónica para la formación y enseñanza de la historia, REPANFE. Y bueno, estamos aquí con la visita del profesor Cavalcanti, muy dándole una bienvenida muy cordial a este ambiente, que es un ambiente muy querido para la carrera de historia, para los maestrantes, para los estudiantes. Aquí se forman muchos como se forjan, como historiadores en el trabajo continuo con los documentos históricos, la consulta a la biblioteca. Y estamos también muy agradecidos por llevar adelante esta red a la cual pertenece la carrera, y el profesor ha estado visitando las aulas y compartiendo con los estudiantes de pregrado, así que ahora esperamos que compartir con los estudiantes de maestría y otro público interesado pues traiga también beneficios para la carrera, para esta área que es una de las menciones de nuestra formación. Así que yo les voy a dar la bienvenida. Seguramente Ramiro va a indicar cómo va a ser la dinámica, pero yo creo que el profesor va a dar la conferencia, ¿no es cierto?, que va a tratar sobre enseñanza de la historia y libros de texto, tiempo presente y narrativa en perspectiva panamazónica. Muy interesante el tema. Aquí yo veo algunos que trabajan con textos escolares desde hace mucho tiempo, así que creo que va a haber un intercambio muy interesante. Yo voy a entregarle al profesor aquí algunos materiales institucionales del que seguramente ya me venido hablando. Le voy a entregar primero este tríptico del Archivo La Paz, que es donde estamos albergados. Le voy a entregar el tríptico del Instituto de Investigaciones Históricas para que conozca qué es lo que hacemos en el instituto, proyectos institucionales de la carrera de Historia, donde están nuestras menciones en la maestría, y también nuestro díptico del proyecto que está en curso de desarrollarse del bicentenario, nuestro proyecto Códices, que es un proyecto que seguramente tal vez habrán hablado, no lo sé, de formación de otra de las menciones en patrimonio documental, y uno de los proyectos que hemos sacado, que es sobre las tesis de licenciatura de la carrera de Historia, que le puede interesar al profesor. Así que dándole la bienvenida al profesor y a todos los que nos están acompañando ahora, le voy a dar la palabra y le voy a solicitar permiso a los organizadores. En unos minutitos yo me voy a retirar porque hay una actividad que está organizada por el programa de cine justo en el auditorio Marcelo Quiroga, al que debo asistir. Así que muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, soy el licenciado Ramiro Fernández, para los que no me conocen, y para los amigos que estoy viendo de tanto tiempo, un abrazo. Erinaldo Cavalcanti, el año pasado, ¿sí?, se contactó con mi persona, se contactó con Fernando Cajías, porque trabajamos temas de educación, por la cuestión de haber encontrado publicaciones nuestras, conversó con nosotros y nos invitó a participar en una conferencia virtual inicialmente, y poco a poco se fue sumando varias cosas. Después planteó hacer un congreso de enseñanza de la historia en el Brasil, a la que me invitó. Yo participé el año pasado, ¿sí?, y luego vino esta invitación para ser parte de la comisión. Entonces, Erinaldo Cavalcanti está trabajando ya mucho tiempo en este intento de construir una red, pero en los países amazónicos, es decir, que tienen
Amazonía, ¿no? Justamente ahora ha salido con este proyecto, con un proyecto personal también de investigación. Está viniendo desde Venezuela, ha pasado por Colombia, ha pasado por Cuenca, Ecuador, y ahora se hace presente aquí en Bolivia. Está cansadísimo, nos lleva a todo lado, ha participado en nuestras clases en mi materia, en enseñanza de la historia, ha participado con Magdalena Cajías también ayer, ¿sí? Está entrevistando a distintas personas. Esta mañana hemos tenido reunión con Blitz Lozada, ¿no? Y hoy día estaba comprometido para esta conferencia. Él obviamente, y eso él dice, es un historiador nato. ¿Por qué? Ha estudiado licenciatura en historia, maestría en historia y doctorado en historia. Entonces, es un hombre de la familia. Einal, no tengo más que decir, es investigador de enseñanza de la historia. Adelante, por favor. Bien, primero, buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría pedir excusas porque mi español no es de los mejores. Entonces, si yo hablar alguna palabra o expresión que ustedes no comprendan, por favor, pueden, profesor, lo que es, iremos encontrar una otra palabra que ustedes puedan comprender. Y también me gustaría agradecer a los colegas Ramiro, ¿no?, y al profesor Fernando, con quien ya estamos en contacto hace casi que 2 años, cuando empezamos los primeros correos, ¿no?, después WhatsApp, porque ahora trabajamos bastante con WhatsApp, ¿no? Y en aquel momento yo invitaba a los profesores, Fernando y Ramiro, a escribir un capítulo para un libro que estamos produciendo en el ámbito de la red, que es la Red Panamazónica para la Formación y la Enseñanza de la Historia. Y bueno, desde entonces los diálogos fuimos construyendo y organizamos un coloquio virtual, como el profesor Ramiro dice, y después organizamos en Brasil, en la Universidad Federal de Pará, donde yo vivo y trabajo, que está ubicada al norte de Brasil, un congreso presencial, ¿no?, con los investigadores de los países que comparten la red. Entonces, es un poco por este camino, ¿no?, por este percurso, que nosotros hemos establecido algunos diálogos sobre las reflexiones que están cercanas de los temas sobre la enseñanza de la historia y la formación de profesorado en historia o ciencias sociales, por supuesto, ¿no? Porque ustedes saben muy bien, la formación de profesorado en los países hispánicos para las carreras de historia está ubicada en la área de las ciencias sociales, ¿no? En cuanto que para Brasil tenemos las carreras disciplinares, es decir, en Brasil las universidades y no las normales. Entonces ustedes me comprenden por qué estás poniendo esto. Las carreras son disciplinares, es decir, tenemos las carreras de historia en las universidades de historia, tenemos las carreras de geografía que se ubican en las universidades también, donde se forman los profesores para geografía. Pues bien, puede pasar por favor adelante. Para esta conferencia yo, hablando con Ramiro, un tema que podría estar cercano de las reflexiones que yo desarrollo y también de algunas temáticas que estamos a desarrollar en la red y que pudiera también en alguna medida interesar a ustedes, ¿no? Profesores y profesoras de formación inicial y así también como aquellos que están haciendo la maestría, ¿no? Bien, como Ramiro me presentó, ¿no?, yo tengo mi trayectoria académica toda en la historia, desde la licenciatura hasta el doctorado, así como la maestría también en historia, ¿no? Y bueno, sobre la enseñanza en la sala de aula, en la clase, desde los 17 años que yo trabajo con la enseñanza de la historia en las escuelas, en una provincia, estado de Bolivia, ¿no?,
hasta 2015 yo viví en otra provincia, donde yo hice mi formación también. En 2015 se abrió algún concurso para la Universidad de donde estoy trabajando ahora y cambié de, de estado y bueno. Una experiencia que me marcó muy fuertemente en mi trayectoria, no solo profesional, sino también personal, así como la académica, por supuesto, fuera la experiencia que yo tuve al ser invitado a escribir un libro de texto para el estado de Pernambuco, ¿no? En 2008 por allá. Yo tenía, hacía como que 3 meses que yo tenía defendido mi tesis de maestría, ¿no? Y continuaba a trabajar en la escuela y trabajar con un libro de texto, por supuesto. Entonces recibí la invitación de un grupo muy poderoso, que es el Grupo Santillana, ¿no? Y yo les decía a los estudiantes de la clase de Ramiro y de la clase de la profesora Magdalena, y bueno, acepté muy entusiasmado la invitación, ¿no? Y en aquel momento yo pensaba, bueno, ahora yo voy a escribir el mejor libro de texto que Pernambuco ya tuve, ¿no? Y voy a ganar plata. Y por supuesto, no ocurrió ni una cosa ni otra. Nem escribí el mejor libro de texto y tampoco gané plata, ¿no? Entonces, después yo explico un poco más adelante esta experiencia porque está directamente relacionada con los planteos que yo pasé a desarrollar en mi trayectoria, ¿no? Y cuando hice mi doctorado en historia, investigando dictadura militar en Brasil, no fue enseñando la historia. Pero desde 2008 también por esta experiencia yo estaba transitando, estaba caminando por este percurso de reflexión que en Brasil ya consideramos que la enseñanza de la historia no es solo un tema de investigación, sino un campo de producción de saber. Entonces, tenemos más que 20 años con congresos, con revistas académicas especializadas, ¿no? Y muchos colegas ya consideran que estamos como que configurando un campo de conocimiento y no solamente un tema de investigación. Sobre el proyecto, como Ramiro también dice, cuando nosotros comenzamos a producir el libro en ámbito de la red, porque la red también surge en el mismo movimiento del libro, ¿no? Entonces, a medida que nosotros hacíamos las primeras reuniones virtuales, nosotros íbamos pensando sobre la posibilidad de construir una red a partir de los distintos planteos, de las distintas investigaciones que los colegas en cada uno de los países desarrollan, por supuesto, ¿no? Que tienen en alguna medida una relación cercana con los temas que están involucrados con la enseñanza y la formación de profesorado en los países panamazónicos. Entonces, a partir de allá comenzamos a también reflexionar y pensar estrategia para la construcción de la red. Entonces, en mi facultad yo necesitaba incluso de un proyecto de investigación porque es una necesidad institucional en Brasil que nosotros, profesores de planta, tenemos que tener un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, tenemos un tiempo de nuestro trabajo para la enseñanza, para las clases, en los cursos de pregrado y de posgrado, y a otra mitad de nuestra carga horaria es para la investigación. Entonces, por este tiempo de investigación, elaboré una propuesta de proyecto para analizar la formación de profesorado en historia o ciencias sociales para los países amazónicos y la enseñanza de la historia. Entonces, a partir de ese proyecto, ¿no? yo empecé un conjunto de reflexiones, incluso mi deslocamiento por los países panamazónicos está ubicado por este percurso. Entonces, por favor, bien, esta ubicación aquí es para que ustedes puedan mirar donde yo vivo y bueno, donde mi localizo, mi ubico, ¿no? Entonces, esta parte roja del mapa es el estado, ¿no? Que se llama Pará, ¿no? Y es donde yo vivo, ¿no? Y donde está mi universidad, que está un poco por acá, en la capital, que se llama Belén, ¿no?
Y antes de cambiar para acá, yo vivía acá, en esta provincia acá, que se llama Pernambuco. Entonces, mi trayectoria académica fue toda acá, en Recife, su capital, en la Universidad Federal de Pernambuco, ¿no? Entonces, en 2015, como dije, cambié para allá, donde está ubicado la Universidad de Rio, ¿no? Y bueno, la Amazonía brasileña, podría ter ponido un mapa acá, ¿no? Abarca toda esta parte acá, con acá, está aquí y por aquí, más o menos por aquí, el mapa de la división de la Amazonía brasileña. Entonces, porque en Brasil tenemos una división geográfica por región, ¿no? Y, bueno, no es el tema de la conferencia, sino sur, bien abajo, sudeste, un poco por acá, donde está São Paulo, Rio de Janeiro, ¿no? Minas Gerais, nordeste, esta parte acá, centro-oeste y norte. Ya, puede pasar, por favor. Esto es solamente para ustedes hacer la ubicación, ¿no? Por esta pantalla creo yo que ya tenía hablado, entonces podremos muy rápidamente pasar por ella, porque como decía, hace mucho tiempo que empecé mi trayectoria en la escuela de educación básica, ¿no? Y tuve la experiencia con la escrita de los libros y textos, y después cuando yo ingreso en la universidad, en la enseñanza superior, como decimos en Brasil, pasé a desarrollar y a investigar efectivamente el tema de la enseñanza de la historia y con un enfoque muy direccionado para la problematización de los libros de texto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, entonces después tuve también 2 años coordinando la maestría en la universidad, la creación del grupo de investigación, la creación de la red y el desarrollo del proyecto de investigación. Bien, podemos avanzar, por favor. Esta es la pantalla del libro de texto que tiene mi nombre, como ustedes pueden mirar arriba, pero después que yo pasé a hacer los planteos en el campo de la enseñanza, incluso yo pasé a reflexionar que este personaje que leva como que ocupa el lugar de autoría de los libros de textos, não estou seguro se existe efetivamente. Me explico. E o que eu escrevi, eu não produzi um livro. Eu escrevi uma narrativa em uma pantalha de computadora e enviei para uma equipe muito ampla, competente e diversa. E este produto que eu construí, junto com outros elementos, se transforma em livro. Então, esse é um planteo muito interessante, porque, em geral, quando miramos um livro de texto, este é o autor ou a autora do livro, não? Pero a produção de um livro é resultante de um conjunto de muitas pessoas com distintas habilidades profissionais. Eu estou muito seguro que sozinho tampouco eu produzi um livro, não sei como se produz um livro. Eu não conosco, não tenho as condições, incluso materiais. Bueno, então, este foi um primeiro aprendizagem, não? Quando eu comecei a escrever uma narrativa didática que, junto com outros elementos, se transforma em livro, não? E, bueno, este é incluso uma das reflexões que quando nos ponemos a reflexionar e investigar os livros de texto, temos que ter clareza, não? Quem são as pessoas responsáveis pela produção de um produto cultural, porque o livro de texto é um produto de uma cultura, não? Outro aprendizagem muito marcante em minha trajetória foi que eu me dei conta que eu não sabia dialogar com pessoas que não eram expertas em história. Isto é um grande problema, uma grande questão para nós investigadores, porque em geral, não sei como ocorre aqui em Bolívia, pero em geral, nós que estamos ubicados na academia, construímos importantes planteos, desarrollamos importantísimos
proyecto de investigación y escribimos muchas cosas importantes, pero queda casi que restrito a un círculo muy pequeño de intelectuales. Es decir, es como si nosotros no conseguimos establecer o producir o fabricar un producto narrativo que tenga una relación más cercana con los demás segmentos sociales que no son la academia. Entonces yo comencé a me dar cuenta, por ejemplo, que aquello que yo escribía solo era comprensible para los historiadores y las historiadoras. Entonces yo escribía como que 3 páginas de un texto narrativa en un programa de Word en mi computador y enviaba para São Paulo, donde estaba el equipo de la Santillana, que para Brasil su representante se llama Moderna, editora Moderna, ¿no? Y este equipo, muy competente por sinal, me devolvía las 3 páginas que yo tenía escrito, con más 3 páginas explicando y haciendo sugerencia que aquella escritura que yo estaba produciendo era una escritura que no era comprensible para los estudiantes de 10, 11 años y tampoco también para las profesoras, la gran mayoría de profesoras que tienen una formación en pedagogía, que por lo tanto no eran historiadores ni historiadoras de profesión. Entonces comencé a me dar cuenta que yo solo sabía escribir, solo sabía establecer un diálogo a partir del producto académico que era la escritura, la narrativa, con un público disperso, o que es un gran problema para nosotros que estamos ubicados en la academia, ¿no? Entonces, esta fue una de los grandes aprendizajes, ¿no? O tercer aprendizaje que me di cuenta, que por lo tanto fue también decisivo en un percurso de investigación, es que para el Brasil, los libros de textos son, en la grande mayoría absoluta de las escuelas, la única herramienta de trabajo que los profesores y las profesoras tienen disponible para ejercer su trabajo. Es decir, es un instrumento muy poderoso porque está presente en todas las escuelas públicas de Brasil. Porque para el caso de Brasil, el Estado garantiza la producción y la distribución de todos los libros de textos, de todas las materias, para todos los estudiantes matriculados en las escuelas, que sería acá como secundaria y bachillerato, que para Brasil llamamos de ensinanza fundamental y ensinanza media. Sería o equivalente para el bachillerato. Entonces, es un instrumento, un producto cultural muy, muy poderoso, porque es el principal y es lo único instrumento de trabajo de millares de docentes y lo único instrumento de aprendizaje de millones y millones de estudiantes que están en fase de escolarización en Brasil. Entonces, me pasé a reflexionar, por ejemplo, si nosotros de la academia, de las carreras de historia, estamos formando los profesores, formando las maestras y maestros para trabajar en las escuelas, y en las escuelas lo único material disponible son los libros de textos, ¿cómo que nosotros de la academia tenemos enfrentando las reflexiones sobre este poderoso instrumento de trabajo? Entonces, cuando ingreso en la universidad, a partir de 2015, comienzo a desarrollar un proyecto de investigación para reflexionar cómo que las carreras de historia en Brasil problematiza o no problematiza, y cuando problematiza, cómo lo hace, el tema de los libros de textos durante la formación inicial. Porque no me parece que sea una
En Brasil muchas veces escuchamos, ahora un poco menos, algo como, bueno, los libros de texto son muy malos, los libros de texto tienen una mirada muy superficial, los libros de texto no problematizan como se deben los contenidos, los libros de texto y por ahí se va, ¿no? Escutamos mucho, incluso de intelectuales, ¿no? Muchas veces ahora un poco menos, porque ya avanzamos bastante en las investigaciones, pero siempre se atribuía a los libros de texto una responsabilidad como si la educación y la enseñanza de la historia en las escuelas no estaba muy buena como estos expertos que así hablaban. Entendía por muchos motivos, y uno de los motivos sería la cualidad, ¿no?, muy mala de los libros de textos. Pero las propias universidades donde se está siendo formados los profesores tampoco reflexionaban cómo es ese producto, tampoco reflexionaba su proceso de construcción, que es demasiado complexo, ¿no? Entonces pasé a investigar cuáles las materias que las universidades federales en Brasil, de las carreras de historia, reflexionaban, tenía como objetivo principal la problematización, la reflexión sobre los libros de textos. Y pasé a me dar cuenta que casi ninguna universidad tiene carreras específicas, tiene materias específicas para se trabajar los libros de texto. Por lo tanto, nosotros, como formadores de formadores, no estábamos cumpliendo con uno de los grandes desafíos, entre muchos, ¿no?, que era reflexionar sobre el principal producto de trabajo, instrumento de trabajo, mejor diciendo, de los maestros que estábamos formando, ¿no? Incluso en los próximos meses, porque ya tuve el veredicto, estará siendo publicado un artículo mío en la revista Folios, en español, sobre ese tema. Entonces, la revista es de la Pedagogía de Colombia. Bien. ¿Y por qué que no gané plata? Sí, como dicen, es importante, porque claro, tenemos que ganar plata para... ¿No? Claro que sí, porque el libro pertenece a la editorial, y no a yo. Entonces, la editora en Brasil, los editoriales en Brasil, en general, queda con entre 90 a 95% del valor que se vende al Estado sus libros. Y los autores de los libros, ¿no?, autor del libro, como si muchas veces fuera, ¿no?, quedamos con 5 a 10% de los valores que se venden los libros. Entonces, por lo tanto, no gané plata, muy poca plata, ¿no? Pero la experiencia y los aprendizajes fueron muy grandes para mí, muy importantes. Pues bien, entonces cuando yo ingreso en la universidad, paso a desarrollar un proyecto de investigación que tiene como foco, como decía, problematizar a partir de distintos planteos, distintos objetivos, los libros de textos de historia en Brasil. Porque una otra cuestión muy importante es que en los libros de texto se encuentra una representación de las experiencias históricas de la sociedad, ¿no? Es decir, es un libro que ofrece, siempre de una manera resumida, porque tiene que dar cuenta de la historia desde el aparecimiento del hombre hasta los días actuales, ¿no? Entonces, ofrece a los estudiantes informaciones en su fase de formación escolar, ¿no?, una dada mirada, una dada interpretación sobre la historia, no solo de sus países, como del mundo. Entonces, ¿qué narrativa es esta, ¿no?, y cómo que ella construye una dada percepción sobre la historia, incluso de la humanidad? Entonces, además de ser una herramienta de trabajo, donde los profesores construyen su actividad de aprendizaje, construyen su actividad evaluativa, inclusive tenemos investigación para el caso de Brasil, onde alguns colegas planteam
que os livros de texto são efetivamente um instrumento por donde ocorre a execução do currículo. Es decir, como é o único instrumento de trabalho de la grande maioria, casi todos os professores nas escolas, é a partir do livro de texto que o professor elige os seus conteúdos, elige suas atividades, elige a sequência em que vão trabalhar os conteúdos. Então, é como que é por meio do livro de texto onde ocorre um currículo praticado, como alguns colegas lhe gostam de dizer. E, por lo tanto, reflexionar sobre este produto é quase que uma obrigação da ciência histórica que está formando seus professores. É decir, porque para o caso de Brasil, uma parte significativa de las reflexiones que se desarrolla en la academia sobre formação de professorado de história, livro de textos, aprendizagem histórica e outros temas cercanos, estão ubicados em los departamentos de educação. ¿Por quê? Porque nossa ciência em Brasil, a ciência histórica, aún não considera efetivamente esses temas como sendo temas que sejam importantes para ser reflexionado em esta ciência. Já temos reflexão? Sim, temos, pero aún encontramos uma grande quantidade de colegas, historiadores e historiadoras, que estão em las universidades em Brasil, que estão dando classe em las carreiras de história em las universidades em Brasil, que estão formando professores e professoras de história, que aún acreditam que temas como este não é de interesse da história. Então, durante muito tempo, a maioria dos temas, desses temas, estava sendo desarrollado pelos colegas ubicados no departamento de educação. Pero eu me inserto em este movimento de investigadores que acredita e que, por lo tanto, desarrolla reflexões sobre estes temas ubicados na ciência histórica. É decir, compreendo que é também responsabilidade, é também de grande importância que nossa ciência assim lo hace, ¿no? E, por lo tanto, é necessário que nós tenhamos que compreender os livros de texto como uma construção histórica. Bien, lo que é, que às vezes há frases muito bonitas que são frases de efeito, não? O que significa compreender os livros de texto como uma construção histórica, se eu desejo desarrollar uma reflexão tendo eles como objeto de trabalho, de reflexão. Primeiro que não é um produto natural, é decir, incluso os nomes, as práticas sociais de nombramiento é muito interessante. Há um grande investigador francês que se chama Alain Chopin, que tem muito trabalho traduzido, incluso para o espanhol, para o português, para o inglês, etc. Conosco pelo menos esses três idiomas, que faz um conjunto de planteos muito interessante, porque ele faz como que um recorrido em Europa e América, mais em Europa, de como desde o século XIV os materiais que serviam para a finalidade de ensinança e aprendizagem têm distintos nomes, como materiais didáticos, como há um conjunto de nomes e de formatos físicos, inclusive, em cada situação histórica, por supuesto, que, por lo tanto, não se trata de uma construção natural. Em cada contexto histórico, em cada experiência de tempo, as sociedades construíram distintos formatos, não? Com distintas funcionalidades para este material que ao largo de mais de 4 séculos, 5 séculos, esse material a se configurando, não? Em o que hoje chamamos de livro de texto ou textos escolares, para o português,
livro didático, não? Então, compreender que não se trata de um produto natural, que sua configuração, que sua materialidade, que seus objetivos para os quais estes produtos são construídos são históricos, é decir, em cada momento se atribui distintos objetivos para os quais esses produtos são fabricados, são construídos. Então, uma primeira mirada muito necessária é que não é porque nós conhecemos o produto, porque trabalhamos com eles nas escolas, nas classes, que temos que naturalizá-lo. Pelo contrário, temos que compreender seu processo de construção. E compreender o processo de construção significa entender as relações políticas institucionais que permitem que estes materiais sejam construídos. Para o caso do Brasil, por exemplo, não é possível reflexionar os livros de texto sem compreender o conjunto de normativas institucionais que permitem que este material seja efetivamente construído. Bem, me explico. Hasta 2016, por allá, mais ou menos, nós teníamos, porque depois em 2017 temos a experiência trágica de um governo da extrema-direita, não? Então se cambiou muitas coisas. Pero hasta o governo da extrema-direita, teníamos um conjunto de normas, teníamos um aparato legislativo com as normas, com as regras, as leis que são construídas a partir do Ministério da Educação, que definiam o que é possível e como é possível insertar todos os tipos de informação em los livros de textos. Este dado é muito importante para reflexionar seu processo de construção como um construto histórico. Porque, pois bem, para o caso do Brasil, a quantidade de páginas é uma das regras definidas pelo conjunto de normas sobre a produção do livro. Por lo tanto, qualquer editorial ou qualquer intelectual que se ponga a escrever e a produzir um livro tem um limite de páginas. É decir, que o tamanho das narrativas sobre certos contenidos não é porque eu simplesmente lhe gusto mais ou me gusta menos. Porque, por exemplo, os livros de texto de história do sexto grado têm como por general o limite máximo de 220 páginas. Ou seja, se temos um currículo que me obriga a, para os livros de textos deste grado, trazer os conteúdos de história antiga, que em geral é este o currículo no Brasil, não? Os livros de textos para os sextos grados da ensinança secundária aqui, não? Que lá chamamos de ensinança fundamental, são os conteúdos da história antiga. Então, e um pouco da história medieval, quase sempre europeia, que é outro problema, outro tema de reflexão. Não? Então, as normas definem a quantidade de páginas. As normas definem, por exemplo, o tamanho da fuente da letra. Quando nós miramos a pantalla de um livro, não é porque o editorial lhe gusta mais ou lhe gusta menos poner uma letra assim ou não. É um conjunto de normativo que os editoriais que desejam participar do processo de produção têm que se submeter a eles. Não? Então, compreender este conjunto de leis normativas é imprescindível para a investigação sobre a ensinança, sobre o livro de texto, não? Porque define o que é possível, o que é permitido e o que não é. Bueno, entonces,
Esses são alguns de los aprendizados que nós vamos a construir na medida que começamos a reflexionar o livro de texto como objeto de investigação. Porque tem outra coisa muito importante aí, não? Porque para o caso de Brasil, uma parte muito grande de los maestros e das maestras que trabalha com os livros de textos desconoce o processo de produção desse instrumento. Incluso porque os cursos, as carreiras também não oferecem matérias para esse tema, não? Por lo tanto, se nós passamos a conhecer como se produz este instrumento de trabalho, se amplia a possibilidade de usos que podemos fazer, não? Em las escolas. Porque às vezes escutamos em Brasil coisas como: não, os maestros e as maestras têm que utilizar o livro de texto como uma ferramenta de investigação. Os maestros e as maestras não podem usar o livro de texto como se fosse muleta, não sei como se diz. Muleta mesmo? Muleta. Quando estamos com problema. Bueno, escuchamos coisas como esta, pero tampouco nós oferecemos, nós da academia que falamos os maestros, oferecemos as condições para isso. Então, compreender o processo de produção destes materiais é imprescindível para nós. Então, se por favor, pode passar. Bueno, esse é o texto que eu fazia menção de Alain Chopin, que está traduzido para o português, mas estou seguro que também há a tradução para o espanhol, onde ele faz recorrido muito importante sobre o livro de texto. Miremos que acá a denominação, a tradução mais cercana encontrada foi o manual escolar, que é outro conceito, não é? Outro nombramento, não? E há miradas de o que significa compreendermos os livros como manual escolar, ¿no? Como libros escolares, como, bueno, entonces es muy bueno, por favor, puede pasar adelante. Este es un artículo mío que está publicado en español en una revista de México, donde yo hago algunas reflexiones, un poco esto que estoy compartiendo con ustedes, y de la mitad del artículo para el fin, yo hago algunos planteos sobre posibilidad que es, bueno, es posible, posibilidad que es posible, sobre los usos posibles del libro de texto. ¿Cómo es posible? Claro que no es una receta, porque no es imposible, sino algunas sugerencias que para el caso de Brasil, por supuesto, porque estoy ubicado allá, entonces, bueno, conozco un poco más la realidad. Es posible si pensar algunas posibilidades de usos de los textos, que no solamente una herramienta que presenta una narrativa casi siempre lineal, cronológica, muitas vezes uma narrativa aún em la perspectiva europeia, uma narrativa que muitas vezes não inserta temas como a presença das mulheres e por aí vamos. Então, se vocês têm interesse, depois podem mirar. Por favor, podemos ir um pouco adiante, não? Bien, como eu dizia, uma das linhas de investigação, de los temas, por assim dizer, linha, não sei se é a linha ou tema exatamente, é pensar o livro de texto como uma ferramenta que permite a aplicabilidade, entre comillas, de um currículo, porque, como eu dizia, estes materiais, para o caso de Brasil, efetivamente lhe permitem que os professores construam sua prática educativa, elijam o conjunto de atividades que elige para seu dia a dia e seu trabalho. Então, pensar também no livro de texto como uma representação histórica. O que isso significa? Significa que é possível nós aprendermos os livros de textos como um documento
como qualquer outro documento que encontramos, por exemplo, em esta sala, não? E por lo tanto, utilizar os livros como uma representação histórica, é necessário que nós miremos e compreendamos esse material como um documento. Que, por lo tanto, qualquer que seja o documento que nós poderamos utilizar como exemplo, é um documento que constrói uma representação. É um documento que tem distintas materialidades, por exemplo. É um documento que tem vestígios, indícios de las experiências temporais. Se nós utilizarmos qualquer um desses livros acá, a materialidade que ele nos apresenta é distinta, por exemplo, se elegirmos um outro livro como aquele. E esta materialidade é indicativa das experiências históricas do tempo. Em um dado momento, teníamos uma tecnologia, um conjunto, um aparato tecnológico que nos permitia tecnológico e político que garantiza as condições de produção, etc., não? Que garantiza esse tipo de fabricação, que em outro tempo tampouco era possível, não? Então, por lo tanto, os livros de texto não nos oferece, como nenhum outro documento nos oferece, uma fotocópia, entre comillas, de los contenidos que estão ali narrados. Os livros de textos, como qualquer documento sobre qualquer tema, nos oferece uma representação. E esta representação está situada em um espaço e em um tempo. Esta representação foi construída por distintas pessoas. Seja a pessoa que escreve, como eu dizia, seja o equipo de profissionais que produz o livro, seja, por exemplo, o equipo de políticos, de intelectuais que constrói as normas que permitem que o livro tenha uma dada configuração e outra não. Então, é decir, que compreender os livros de texto como uma representação histórica é necessário que tenhamos esta mirada e que, por lo tanto, o que está escrito, narrado, não é a história como se fosse o acontecimento. É decir, quando abrimos um livro de texto, ou qualquer outro livro, por supuesto, não? E começamos a mirar uma narrativa sobre a independência em Bolívia, por exemplo. O que nós encontramos naquele livro de texto não é o acontecimento da independência, sino uma interpretação condicionada às experiências de tempo e espaço que nos permitem compreender como uma representação interpretativa. Por supuesto, uma representação que desfruta de legitimidade. Uma representação, como nos disse Paul Ricoeur, um texto muito bueno, uma representação que nós construímos com ele uma relação de confiabilidade. Pero esta relação de confiabilidade não é a mesma coisa de dizer, bueno, o que ocorreu com o movimento de independência foi exatamente o que está aqui. Não, porque é impossível de se poner por escrito, né, no que foi o acontecimento. Não? Ponemos por escrito uma interpretação que nos oferece, por lo tanto, uma representação. Por favor. Bien, esse é um texto de um colega de ustedes, desta universidade, que eu ubiquei assim como que uns 2 meses atrás, ¿no? Haciendo uma búsqueda por colegas que desenvolvem trabalhos com este tema de investigação, ¿no? Que é Inho Pues bien, ustedes conocen creo es que publicó este artículo, gracias amigo, en la red
revista Clio y Asociados, que es una revista de la Argentina, muy buena por sinal, haciendo un conjunto de planteos sobre estos temas, ¿no? Y haciendo, y mirando un poco, direccionando un poco su enfoque para reflexionar un libro de texto, libros escolares, bueno, de ese intelectual, de ese personaje histórico, social, político, etc., etc., que es aquí de Bolivia, que es Antonio Díaz Villamil. Pues bien, tengo una sugerencia de lectura muy interesante, ¿no? Cuando él hace un conjunto de reflexiones, mostrando como que un dos libros, porque o Inho Dacha vai enfocar su análise nesse artigo em um dos livros do Antonio, mirando como que uma dada continuidade do curso desse livro se estende por uma experiência larga de tempo acá em Bolívia, não? E que representações esse material produz, não? E algumas críticas que também se hizo a este material. Por favor, pode adelante. Bueno, um dos desafios que me parece muito necessário, muito importante, é nós mirarmos como que estes livros representam algumas das temáticas que me parece de maior importância para nós, que vivimos esta experiência presente de tempo. E uma das temáticas que considero de grandíssima importância é a temática que está relacionada à Amazônia. Por muitos motivos, e eu comparto com vocês apenas um deles. A história da humanidade, e não é um alarme falso, muito bueno se fuera, pero não é. A história da humanidade tenderá a depender de como nós vamos continuar a nos relacionar com a Amazônia. Porque o desequilíbrio climático que está fazendo com que, por exemplo, a montanha comece a perder seu hielo, e isso cambia muitas coisas, vocês sabem muito bem. Tem uma relação muito cerca com a destruição da Amazônia. Porque a Amazônia aún consegue manter algum equilíbrio menos drástico sobre a variável climática, porque ela permite que este equilíbrio aún esteja um pouco possível de mantermos vivendo. Há um conjunto de trabalho muito amplo em distintas áreas, de escritores e de intelectuais de distintas áreas, que ha mostrado como que, em los últimos 10 anos, a destruição da Amazônia é tão grande que eles temem que esta destruição llegue ao que nombra como de ponto de no retorno. O que é o ponto de no retorno? Hasta 10-15 anos atrás, a explotação e a destruição também estava ocorrendo, solamente que a intensidade que ocorria não era tão intensa como agora. E o processo de recuperação da Amazônia é tão grande que, mesmo ocorrendo a explotação que ocorria hasta 15 anos por meio, a floresta era capaz de se recuperar. Pero, em los últimos 15 anos, o processo tem se intensificado de uma maneira tão forte, o processo de explotação, que a floresta não está conseguindo se recuperar. E, por lo tanto, os desastres e os desequilíbrios climáticos é cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. Então, alguém poderia se perguntar, pero nós não somos da área de climatologia, de biologia, de geografia. O que nós temos a ver com isso? Tudo a ver. Porque estamos a ensinar a história ou as histórias dos espaços onde vivimos. E quais são as histórias que nós conhecemos e
e nos ponemos a ensinar sobre a Amazônia? Casi nenhuma. Casi nenhuma. E isso é muito sério, muito complexo, porque, miren, à medida que nós outros não conhecemos e, por lo tanto, não reconhecemos, há quase que uma relação automática de não construirmos uma relação de pertencimento. Ou seja, quando eu não conosco e não reconozco, quase que é impossível de construir uma relação de pertencimento. É decir, é como se a Amazônia não fosse algo com o qual eu me identifico e, por lo tanto, não pertenço. Por lo tanto, não me interessa. Por lo tanto, é indiferente se há projeto de explotação e destruição, porque eu como sujeito, como cidadão, não construo uma relação com a qual eu me identifico como pertencente a este espaço, que também é um espaço que comparte a Amazônia. Já temos alguns dados. Amigo, quanto tempo eu estou falando? Vou acelerar porque senão você vai começar a cansar e não teremos tempo para charlar depois. Tenho hecho um questionário a los estudiantes da escola básica em Brasil e também com os professores e professoras de formação inicial, que incluso estou aplicando este questionário nos países por onde estou desarrollando a investigação. E uma das perguntas é: quando você pensa em la Amazônia, qual é a primeira ideia que vem à sua mente? Eu tenho mirado, não tenho ainda reflexionado, por supuesto, tenho mirado algumas respostas, tanto de Venezuela, como de Colômbia, como de Equador e como aqui de Bolívia, e em geral, estas respostas que eu mirei são respostas que a primeira ideia sobre a Amazônia é como uma região lejana, com plantas, árvores e animais, quase sempre. Como se em esses espaços também não existiram pessoas. Pessoas que vivem há mais de 10.000 anos, que produzem conhecimentos que nós outros da academia, quase sempre, miramos em uma relação de hierarquia e não reconhecemos, com algumas exceções, como um conhecimento válido, pero estes conhecimentos, que já há registro de mais de 10.000 anos, convivem com a floresta sem a destruí-la. Por lo tanto, tem muito a nos ensinar. E para o caso do Brasil, por exemplo, é muito significativo que quando estamos estudando um tema clássico de conteúdo historiográfico como a Revolução Industrial, onde se empieza um projeto de explotação a nível global, de explotação de los distintos minerais do planeta, temos uma mirada de que aquele projeto é um projeto de grande progresso. A Revolução Industrial é mirada como um projeto de demonstração de como a sociedade está evoluindo. E tampouco miramos que ali se encontra a semilla de um projeto de destruição do planeta. Então, é necessário que também nós tenhamos a sensibilidade de aprender com esses outros saberes que são construídos nesse espaço da Amazônia. Por favor, adelante. Bien, entre as búsquedas por diálogos, encontrei este artículo de um colega de Colômbia que faz um conjunto de reflexões para mirar como que a Amazônia se encontra representada nos livros de textos escolares em Colômbia, não? E ele chega à conclusão, não, um pouco cercana daquelas miradas que estou identificando em las respostas, não? A Amazônia sempre como um lugar exótico, lejano, onde solamente encontramos árvores e animais e rios e quase nada mais. Por favor.
Una cosa muy parecida también yo encontré cuando hice un análisis en 40 libros de texto en Brasil, los libros que están utilizados de los sexto al noveno grado, ¿no? En Brasil. Yo hice este análisis para hacer esa reflexión y tampoco encontré en 40 libros de historia, en 10 coletâneas, con 4 libros cada coletânea, no hay en ninguna de ellas un capítulo sobre la Amazonía. Tampoco hay un subtítulo de un capítulo. Entonces, cuando encontré un párrafo de por medio 3-4 líneas que hacía referencia a la Amazonía, tal cual estaba hablando a ustedes, como un lugar lejano, exótico. No ubiqué un mapa de ubicación de la Amazonía, y la mención que se hace es siempre un lugar donde las personas aparecen como grupos indígenas que no se ha nombrado, como si las personas que viven en la Amazonía son personas sin nombres, sin historias, y por ahí se va. Si ustedes tienen interés, pueden leer el texto. Es só procurar esta revista que está en español esse texto. Por favor. Bien. Ya estamos llegando al fin. Desafíos políticos y epistemológicos. Por favor, pueden pasar para adelante, la próxima pantalla. Este es el libro que estamos construyendo. ¿Vale? Esta pantalla tampoco es definitiva. Pensé en una pantalla a partir de la logo del congreso que nosotros organizamos en Brasil, y este libro donde tendrá 2 capítulos de Bolivia, un del profesor Ramiro y otro del profesor Fernando, ¿no? Que también estará traducido para el portugués, ¿no? Porque todos los capítulos estarán publicados en los 2 idiomas. Entonces pasamos a traer una contribución inicial, ¿no? A nivel de los países panamazónicos, que por supuesto en cada uno de los países los colegas pasaron a construir sus capítulos a partir de sus problematizaciones específicas. Es decir, que no es un libro sobre un libro de textos sobre los países, no. Tem distintos planteos, distintas reflexiones a partir de los temas que son más específicos de cada país. Por ejemplo, aquí en Bolivia, una de las temáticas que me pareció muy presente es el tema de la interculturalidad. Entonces, los planteos de los colegas también transitan, ¿no? También se construyen por allá. El capítulo de la profesora Sandra, que es una de las organizadoras de la obra, de la coordinadora, es sobre cómo que la Amazonía se encuentra en el siglo XX en Colombia, en las políticas curriculares, en los libros de textos, ¿no? Entonces es un capítulo que trae una contribución específica sobre la Amazonía. Mi capítulo va a ser sobre cómo que las carreras de historia en Brasil problematiza, aborda o no la Amazonía en los países amazónicos. Entonces yo hice un recorrido en las 27 universidades que yo investigo, sus planos curriculares, ¿no? Para mirar cuáles las materias que son direccionadas específicamente para estudios sobre la Amazonía y los países amazónicos. Bien, adelante por favor. Pues bien, es un poco esto que me gustaría de compartir con ustedes. Acá está el logo del grupo de investigación que yo coordino en la universidad, y en otro lado el logo de la red que estamos construyendo con algunos de esos planteos que cuenta también con colegas, como dice, de esos países que hacen parte de la red. Muchísimas gracias por la escucha, por estarem aqui nos escuchando y compartiendo este momento de reflexión. ¿Me comprendieron? ¿Qué tal lo español? De 1 a 10, ¿qué nota me daría? Puede ser honesto, por supuesto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No todas las palabras son precisas, pero se comprenden las ideas. Muy bien, es importante, claro. Muchas gracias. Entonces, bien, si estamos abiertos, ¿no? Para Sí, por favor, preguntas. Sí, comentarios. por favor.
Sí. Tal vez comenzaré por lo siguiente. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Iván Jiménez. Iván. Yo he sido durante muchos años autor también de textos escolares acá en Bolivia. He trabajado en 3 editoriales y, bueno, más o menos que me especialicé de alguna forma también en eso, ¿no? Pero aparte de eso, yo he trabajado también para el anterior proceso de reforma educativa que hubo acá en Bolivia. Por lo tanto, yo soy historiador de formación, pasé al área pedagógica y didáctica, ¿no? Lo que tenía en mente es lo siguiente. Mire, uno de los problemas con los que nosotros atravesamos acá en Bolivia respecto a la enseñanza de historia, y que es en realidad común a muchos lugares en Latinoamérica, inclusive de España, es el de la superación del enfoque de enseñanza transmisivo, como se le dice, ¿no? Acá se le dice tradicional, en otros países se le dice de otra manera. Que para los que no lo ubiquen mucho, para precisar la idea, digamos, consiste en la enseñanza basada básicamente en acontecimientos más que en el estudio estructural de procesos o en mentalidades, en culturas, en formas mucho más actualizadas, ¿no? Yo lo que quería preguntar, viendo la bibliografía de Colombia, de Argentina, de la misma España, de México, veo que este todavía es un problema que no se termina de resolver en la escuela, ¿no? Y los libros de texto precisamente juegan pues un rol bien importante en este problema, ¿no? Porque muchas veces, como usted mismo lo decía, se utilizan como el único recurso informativo que se tiene en el aula, y los docentes que no se preocupan mucho, digamos, de renovar sus propios enfoques, agarran el libro y lo vuelven para esta didáctica. Lo que quería preguntarles, en el Brasil, ¿qué reflexión se tiene al respecto? ¿Hay alguna forma en la que se esté enfrentando este problema de la superación de esta enseñanza transmisiva? ¿Qué se tiene, digamos, ¿no? Ahí. Bien. Gracias por tu intervención y, por supuesto, a España es uno de los países donde hay una gran producción sobre el texto, ¿no? Bueno, yo opté acá en traer algunos más cercanos nuestros. No significa que otros países no tengan problematización, ¿no? En la España, bueno, hay una gran cantidad de artículos disponibles en distintas revistas. En Brasil también hay este problema, esta cuestión, este desafío, ¿no? Que es sobre cómo podremos tener una enseñanza de la historia que no sea tradicional, que llamamos también a veces en Brasil de decorativa, de decorar, ¿no? Decora, no sé si esa palabra para el español sería la misma, ¿no? Y bueno, en términos de reflexiones sistematizada, publicada, comenzamos a tener una cantidad un poco más grande de trabajos, ¿no? Porque a medida que el campo de la enseñanza se estructura, ¿no? Agrega estas investigaciones, ¿no? Y tenemos algunas experiencias que incluso aparecen en estos planteos como experiencias que fueron muy exitosas, ¿no? Como por ejemplo, a partir de los libros de texto que, bueno, tem todos sus desafíos, sus problemas, etc., ¿no? Se trabaja temas y ahí, bueno, estos trabajos dependen de las posturas, de la iniciativa de los maestros. Entonces, son los maestros y las maestras cuando desarrollan proyectos de investigación, proyectos de formación continua, que empiezan a experimentar otros usos posibles de la enseñanza y del propio libro de texto, ¿no? Me recuerdo ahora de un proyecto que fue coordinado por 2 maestras en una escuela pública en Pará, ¿no? Y ellas trabajaban, cada año, ellas trabajaban un tema. Y el año que yo estuve desarrollando un proyecto en la escuela con ellas, ¿no?
ellos estaban desarrollando un proyecto sobre las identidades brasileñas, ¿no? Y ahí pasas a mirar, por ejemplo, cuáles los indicativos identitarios de la identidad brasileña que están en los libros, y a partir de allá comenzaba a hacer un conjunto de actividades distintas, como por ejemplo peças de teatro, parodia musical, ¿no? y un conjunto de otras cosas. Entonces, en general, podría decir que el enfrentamiento a esta cuestión problemas, que es muy importante, estamos al paso, pero estos pasos casi siempre están siendo promovidos por las iniciativas de los maestros, porque como yo decía, nuestra ciencia no tiene elegido estos temas como un tema de importancia para la investigación. Entonces, hoy en Brasil tiene un programa de maestría en red nacional que se llama la sigla Prof Historia, que es programa, bueno, tampoco me recuerdo, que es muy grande, pero es una maestría profesional ofertada por distintas universidades, casi todas públicas, ¿no? Que es direccionado especialmente o exclusivamente para los maestros y las maestras que se encuentran en las escuelas. Entonces, es una maestría de carácter profesional ofertada por las universidades para este público. Y a las experiencias de trabajo ubicadas en esta maestría tienen sinalizado experiencias muy exitosas, como por ejemplo el trabajo con las nuevas mídias digitales, como por ejemplo los trabajos con podcasts con los estudiantes, como por ejemplo los trabajos con juegos digitales, como por ejemplo los trabajos con narrativas y trayectorias individuales. Los estudiantes pasan a narrar sus trayectorias como una manera de ampliar su potencialidad narrativa y comprender lo que es la narrativa histórica a partir de sus narrativas, ¿no? Entonces, hay distintas experiencias que sinalizan cambios interesantes, pero aún también estamos al paso y casi siempre una iniciativa de los maestros. Una pregunta más sobre este tema, que me parece bien interesante, ¿no? Yo lo que me preguntaba al escucharlo es, el texto, bueno, es una mercancía, ¿no? En un mercado editorial. Sí. Y a la vez tiene una cualidad interesante, porque quien elige el texto es el docente, ¿no? que les dice a las familias, vamos a utilizar el texto de la editorial tal o el de la editorial cual. Sin embargo, aunque las familias aparezcan, aunque los padres de familia que van a comprar el texto para sus hijos, aunque aparezcan como un sector pasivo, sin embargo también tienen una incidencia en todo esto, ¿no? Y yo esto es algo que pensando, escudriñando a mi alrededor, lo voy recién formando, pero me preguntaba si no hay algún tipo de estudio sobre este mercado En Brasil, tal vez así para conocer un poquito. sí, hay, después podemos cambiar nuestros contactos. Hay tesis de doctorado, yo conozco 2 tesis de doctorado, una excelente, porque incluso yo dialogo muy con esta, ¿no? Que está en libro, incluso publicado en libro, sobre el mercado editorial de los libros de texto en Brasil, que incluso esta investigadora desarrolló su tesis en el Departamento de Educación en São Paulo, ¿no? Y por algún tiempo ella trabajó para el Grupo Santillana. Entonces, ella conoce incluso por dentro, por así decir, algunas prácticas. Entonces, hay artículos y hay libros sobre ese tema, porque esta es otra dimensión que tampoco podremos olvidarse, ¿no? El libro de texto es también un producto para el mercado editorial.
que para el caso de Brasil, el principal comprador, cliente, entre comillas, de este mercado es el Estado brasileño. Porque estos editoriales se inscriben en las llamadas públicas para la producción del libro. Los libros son evaluados. Una vez aprobados, se hace a divulgación en las escuelas, y una vez las escuelas, sus maestros, por supuesto, ¿no? Eligiendo estos libros, el Estado compra, paga los libros elegidos de cada editorial. Entonces es un poco... Es distinto. Sí, es Acá distinto. es el padre de familia el que compra. El Estado recientemente, digamos, bueno, es que hay diferentes periodos, ¿no? Hace unos 20 años, por ejemplo, el Estado distribuía libros de texto para las escuelas públicas. Acá hay una disparidad, ¿no?, entre escuelas públicas y escuelas privadas. Actualmente, por razones de la pandemia y la cuarentena, todo esto, se han elaborado unos textos que tratan de minimizar el impacto de aquello y que el Estado los distribuye. Han sido muy criticados, la verdad, ¿no?, con muchos defectos, y bueno, pero en eso nos distinguimos bastante. Y acá es el padre de familia, la familia, que de alguna forma también interviene, ¿no? No es El tanto contexto específico, yo decía, ¿no? Hay que comprender estos contextos. Por ejemplo, acá hay estas prácticas específicas donde sus padres y familias ocupan este lugar en estas relaciones. Rinaldo, una cosita antes, perdón, tengo que pedir disculpas a las 7, tengo una... Tranquilo. Pero usted, por favor, siga que todo esto está abierto, garantizado. El que tiene la llave para escuchar a todos, sobre todo, simplemente dos cositas. Primero, bueno, ya yo avisé a los de la maestría que pueden adherirse a la red, ¿no? Es muy importante. Bueno, agregarse. Sí, hay un sitio, no sé si hay internet. No hemos podido. Hemos intentado nosotros en algún momento ingresar porque el doctor nos invitó, pero tuvimos algún problema que no pudimos Bueno, ingresar. eso- En este momento no lo tengo claro, pero Eso justamente es el objetivo de esta reunión, ¿no? Para que Después yo comparto la pantalla acá, Ok, con gracias. Renzo, y nos miramos. perfecto. Muchas gracias. Bueno, y además yo creo que está estimulando para que alguno de ustedes haga una tesis sobre este tema, ¿no? Y lo otro es simplemente decir que recordar, ¿no?, que en nuestro mundo amazónico, aquí en Bolivia hablamos de 36 naciones indígenas, 20 de ellas están en la zona amazónica. Lo que pasa es que acá se ha concentrado, digamos, aymaras y quechuas, son mucho más, ¿no? Son como 5 millones, bueno, aquí hay un amazónico que puede aclarar más las fechas. Y las cifras, mejor dicho, pero más o menos sumando esas dos son 6 millones, y en cambio las amazónicas, a pesar de que son más, sonarán medio millón, por decir, algunas son muy pequeñas. Y lo importante, como aquí está la dirigente de los afro, bueno, los afro están en el corredor, ¿no? Se puede decir, entre lo andino y lo amazónico. Hay una muy buena experiencia de hacer consejos educativos de cada uno de estos grupos que han ido produciendo, digamos, ideas para hacer currículos nuevos que le enseñan. Por ejemplo, los afros decían, somos invisibles, ¿no? No estamos en ningún texto. Pero hay un gran problema, el dinero para que eso que están produciendo se imprime en texto, ¿no? Pero ojalá en breve tiempo exista, o sea, un tipo de cooperación para que se puedan imprimir estos textos que son muy interesantes sobre la historia, ¿no?, de esas 20 naciones. Ojalá construir un capítulo, poder pensar, por ejemplo, un libro de texto, es una idea muy audaciosa, pero podemos tener sueños, ¿no? Un libro de texto sobre las historias, otras historias en los países amazónicos. Y uno de los capítulos de Bolivia podría ser, por ejemplo, las historias de los pueblos
afros, ¿no? Entonces pensar en un libro de texto, ojalá, ¿no? Así que mil disculpas, seguiremos en la... Pero ahí está todo nuestro equipo ahora de maestrantes de enseñanza. Juan Carlos, querías preguntar.